de conocerse la resolución de la justicia para limitar de alguna manera las condiciones de detención domiciliaria de Cristina en relación a las visitas. Un tema, si se quiere, menor comparado con lo que acabamos de conocer en las últimas horas, que es el decomiso de los bienes de Cristina. Por eso a mí me resulta doblemente impactante el tuit que publicó Cristina Kirchner minutos antes de que se conociera la decisión de restringir las visitas, porque evidentemente lo que a Cristina la hace salir con la vehemencia y la virulencia con la que acaba de escribir, que ya está sentenciada por Clarín y Nación, que son los que determinaron sus condenas y eventualmente también las condiciones de detención, vociferantes, alguna cuestión así bastante grandilocuente y rimbombante es la manera en que se refiere a los medios de comunicación. Creo que lo que realmente le subió el nervio a Cristina para salir a escribir esto que recién le mostrábamos, ¿no? Muy duro, muy agraviante, desde la ira, desde el enojo. No es que le limiten las visitas, de hecho lo publicó antes de que se conociera la resolución de que la iban a limitar, aunque probablemente ella ya tuviera información porque sus abogados se lo hubieran dicho. Pero lo que más le duele a Cristina es que le tocaron el bolsillo. Ayer, a última hora, se conoció la resolución también del TOF 2 respecto de los 600, lo voy a poner en números redondos porque para mí es imposible retener semejante cifra, 685.000 millones de pesos. Son, bueno, los bienes, el monto a incautar de manera solidaria por parte de todos los condenados en la causa vialidad, independientemente de que se encuentren en manos de terceros. Por eso muchas de las propiedades que están a nombre de Máximo y Florencia también han sido alcanzadas. Son prácticamente todos los bienes en la provincia de Santa Cruz. Esta primera etapa es de los bienes que están en la provincia de Santa Cruz, que fueron adquiridos ¿por quién? Por Néstor Kirchner. ¿En qué periodo? Entre 2006 y 2010, que es el periodo en el que se entabló este negocio con Lázaro Báez, en el que convierten a un simple monotributista en el principal contratista de obra pública de la provincia de Santa Cruz. Estos son algunos de los bienes. Lázaro Báez tiene, también siempre redondeando, 20 capitales federales en superficie respecto de la cantidad de bienes y propiedades a nombre de él y de terceros, ¿no? Ahí ven ustedes, sigue, son más de 80 propiedades, casi un centenar de propiedades de Lázaro Báez. Lo que es muy impresionante es que hay algunos de los inmuebles, por ejemplo, de Lázaro Báez, que se han decidido incautar, que son, bueno, de un lujo increíble, ¿no? Chacras, terrenos, propiedades. Hay una propiedad de 14.200 metros cuadrados. Otra, por ejemplo, que tiene cancha de fútbol, un sistema de iluminación propia. Miren, son 84 propiedades a nombre de Lázaro Báez. Tenía la superficie de 20 capital federal, 20 cavas. En propiedades y en terrenos a su nombre, perdón Jenny. Ahí tenemos Río Gallegos, una chacra. En ese lugar era muy emblemático porque se hacían partidos de fútbol de los que muchas veces participaba Néstor Kirchner. Son 14.250 metros cuadrados. Un valor que se calculó en 47.911.000 pesos. Sistema de iluminación propia. Una casa que tiene un sector de vestidores con camisetas de diversos equipos de fútbol, todas originales, gimnasio, jacuzzi, hidromasaje, ducha escocesa, una al lado de la otra, un jardín con flores muy precioso, otra dependencia de 300 metros cubiertos, supongo que para recibir huéspedes, un invernadero en un terreno lindante. Es una cosa impresionante. Más de 30 estancias, casas, departamentos, autos de alta gama. La cantidad de bienes de Lázaro Báez, que él una vez lo dijo, no sé si ustedes se acuerdan, ¿no? Que dijo, todo lo que yo tengo se lo debo a una sola persona, al que está en el cielo. ¿Se acuerdan ustedes, no? Así que cuando yo les hablo de los bienes de Lázaro Báez, piensen ustedes en lo que dijo el propio Lázaro. Todo esto se lo debo al que está en el cielo y todo lo que tengo es del que está en el cielo. En cuanto a Cristina, son todos los bienes que adquirió Néstor Kirchner entre 2006 y 2010. Hoy
esos casi 20, esas 20 propiedades, solo una está a nombre de Cristina, todas ellas a nombre de Máximo y de Florencia Kirchner. Ustedes dirán, ¿y si Florencia no está en ninguna causa judicial? ¿Y si Máximo todavía no está en esta causa involucrado? Bueno, no importa, porque lo que dice la resolución es que es independiente de que estén a manos de terceros. Es la primera resolución judicial para hacer efectivo el decomiso. Piensen ustedes que Cristina Kirchner, primero cuando le dieron un plazo de 10 días a todos para presentar los bienes a cubrir los 685.000 millones de pesos, por supuesto que no lo hicieron, se va a la decisión compulsiva de incautar los bienes, que ahora van a pasar a la órbita de la Corte Suprema de Justicia. Ustedes dirán, ¿y qué van a hacer con todo eso? Bueno, ahora va a ser la Corte la que defina. En el caso de la provincia de Santa Cruz, muchos de esos inmuebles podrían ser para utilización pública, ¿no? Teniendo en cuenta que los organismos públicos muchas veces alquilan propiedades o tienen que desprenderse de algunas de ellas y otras podrían ser utilizadas para esos fines. Y otras, también otra decisión podría ser compensar económicamente a aquellas personas damnificadas por la corrupción del kirchnerismo. La cifra es tan monumental, tan monumental. Por supuesto que uno tiende a pensar que todo esto es el dinero blanco que robaron los Kirchner. El dinero blanco que robaron los Kirchner. Por lo tanto, es difícil creer que Cristina se va a convertir en una señora pobre a partir de esta decisión judicial de incautar sus bienes. A pesar de que la cifra es inconmensurable. La repito porque a mí misma me cuesta dimensionar esta cantidad. 685.000 millones de pesos. Piensen lo que es 1 millón de pesos, 100 millones de pesos, 1.000 millones de pesos, 10.000 millones de pesos. Piensen... Son 460 millones de dólares. 685.000. Bueno, ahí está. ¿Cuántos millones de dólares? 460 millones de dólares al tipo de cambio. Bueno, ustedes dirán, ¿Cristina se va a convertir en una señora pobre? Y lamentablemente no, porque este es todo el patrimonio blanco, ¿no? Del robo, del latrocinio de los Kirchner. Probablemente tengan dinero no declarado. Lo que pasa es que por eso Cristina, cuando reclamaba su jubilación con tanta codicia, las dos, la jubilación y la pensión y el retroactivo de más de 30 millones de pesos, es porque necesita dinero blanco para pagar su plan de salud más caro, para, bueno, pagar todo su nivel de vida, el de ella, el de su hija que no trabaja. Entonces, necesita ese dinero blanco. Probablemente tenga otro dinero, no es objeto de la investigación judicial, del cual pueda vivir ella y generaciones, pero claro, tiene que solventar su día a día y ahora la decisión de la justicia ha sido muy contundente. Está hoy con nosotros Juan Carlos Morán, que es el primer denunciante de la causa Vialidad. ¿Cómo está, Juan Carlos? Gracias por venir. Gracias por la invitación. Un gusto de estar en el programa. Bueno, un nuevo acto de justicia, que devuelvan lo robado. Llevado a dólares, solo el decomiso equivale a 55 hospitales equipados, o 350 escuelas, 55. o 500 kilómetros de ruta, o 50.000 viviendas. Solamente el decomiso del blanco. El otro día escuchaba... ¿Cuántos kilómetros de ruta, perdón? 500. 500. El otro día escuchaba a Ariel Korenberg, un economista, que dio una cifra porcentuando en un 15, un 20% de la obra pública del 2003 al 2015, y el monto es el equivalente a eliminar el problema de déficit habitacional en la Argentina. El monto es equivalente a construir 3 millones de viviendas sociales. O sea, se robaron, saquearon el país, se robaron el país y robaron las esperanzas de un montón de gente humilde, gente pobre a la que usaron. Porque además del latrocinio que hicieron, robaron usando las cooperativas, robaron usando los planeros. Doy ejemplos rápidos. Esto es la obra pública. Ricardo Jaime... Esto es la obra pública. Exactamente. Nada más, ¿no? Ricardo Jaime pero la forma de ingresar el dinero o poner testaferros terminaban usando muchas veces a los pobres. Ricardo Jaime ponía el Honda Civic de alta gama, lo ponía a nombre de un paraguayo de Villa Los Industriales y le daba un plan. Gerardo Ferreira y Electroingeniería muchas veces sacaban la plata a través de Jorge Neira, haciendo cesión de derechos a cooperativas de Buenos Aires o de Río Gallego. Es uno de los empresarios que están en los cuadernos. Claro, claramente la plata la mandaban a una cooperativa,
la hacían dólares, las metían en bolsos e iban a juncarlo de Uruguay. Bueno, es que en la causa Cuadernos ahí está bien clara la maniobra, porque los bolsos, no solamente Juncal y Uruguay, Con el el Barata. Madero Center, la misma casa Residencia de Olivos, Casa de Gobierno. Sí. Ahora, Trindade, la decisión de la Corte Suprema de Justicia puede, respecto de los bienes, ¿no? Porque todavía no se sabe, podrían ser algunos, bueno, llevados a remate, otros buscar resarcimiento económico para los damnificados, otros podrían pasar al erario público. ¿Qué pueden hacer con todos los bienes? Que es una cantidad impresionante. Bueno, varias cosas. Yo pienso que lo que van a hacer, en su mayoría, van a subastarlos. Porque eso es generar, ¿sí?, dinero líquido y administrar a los ministerios o al Estado para que disponga de esas partidas. Yo no creo que semejante cantidad de propiedades se asignen para que el Estado disponga de esas propiedades para asignárselas a gente. Es que son demasiadas, alguna puede ser, pero como aparte usted son muy dice, costosas, son de mucho valor. claro, si van a remate, bueno, si se hacen de los fondos, del dinero, como decías vos, Juan Carlos, 55 hospitales, 50.000 viviendas, 500 kilómetros de ruta, mirá todo lo que se podría hacer, ¿no? No hay dudas, no hay dudas. Pero aparte, pensemos, Manzanares en su arrepentimiento hablaba de que le contó a los Kirchner 1.000 millones de dólares. Y parecen cifras... Espera, quiero aclarar algo. Manzanares era el histórico contador de la familia sí, Kirchner, ¿no? sí, Porque, o sea, sí. si lo dice el contador, ¿quién más que el contador conoce los números de uno? Yo Y es un arrepentido. Quiero contar algo que nunca lo conté. Una vez, con Lilita Carrió, tratábamos a veces en las denuncias, y Lilita siempre decía... Esto es 2007, ¿no? Sí, 2008, 2009. Y Lilita decía, el latrocinio es de 10.000 millones de dólares. Y la verdad es que yo le decía, no, es imposible llegar a ese número. Es imposible llegar a ese número. Y la realidad es que cuando se calcula el todo, ahora ya estamos en 500.000 dólares, y si se calcula el porcentaje, supera 3 veces lo que decía Yo quería Carrió. hacer una aclaración cuando dije la obra pública, porque no solamente es la obra pública, estos son los cuadernos de la obra pública, pero hubo robo también con los subsidios al transporte. Hubo robo con el vaciamiento del Banco de Santa Cruz, que se llevaron 500 millones de dólares, lo depositaron afuera y nadie supo nunca más de esos 500 millones de dólares, por más que Sergio Acevedo, el gobernador de Santa Cruz, haya dicho que repatrió los fondos no aparecieron nunca. Con los trenes chatarras, Bueno, recordemos esto, para que a Manuel entienda la Vázquez gente, operando con es las empresas solamente la españolas, obra- Los negocios sacándole con un Venezuela, porcentaje. los negocios con la Venezuela. embajada paralela. Pero Pero esto es solamente la obra pública. Los bolsos de cuadernos. Antonini Wilson. Los bolsos se suponían que estaban, y nosotros denunciábamos los sobreprecios, la otra contracara la estaba registrando Centeno, y debe haber otros centenos que no escribieron. El fideicomiso con Venezuela, cuando le pedían el 15 o el 20% a las metalmecánicas, a las industrias argentinas, y que era Uberti el cajero de ese negocio, en un momento llegan con Antonini Wilson y Telpuc, la Sí, María policía, Luján. María Luján frena Telpuc. un bolso y eran 800.000 dólares. Bueno, que Está eran claro- dólares para financiar la campaña de Néstor Kirchner. Sí, pero recordemos que el embajador Saduz había planteado, nosotros lo investigamos al tema, había planteado, hacían un negocio financiero, retiraban los dólares, los vendían en el mercado negro y compraban a valor oficial en un mercado paralelo que tenía Venezuela, y ganaban plata, y con eso se traían las valijas. Sadou, que además fue denunciado por falso testimonio, hoy fallecido, que después se reivindicó todo lo que dijo. Quiero ir, pero no tanto hacia atrás, sino un poquito hacia adelante. Vos que conociste las maniobras de corrupción, a Cristina, el mecanismo, no sé si coincidís con esta idea que yo vengo sosteniendo, y el tuit de hoy me da a pensar que no me equivoco, que a ella le duele más que le toquen el bolsillo que la libertad, ¿no? No hay dudas. Porque la libertad la va a recuperar en algún momento. Ahora el dinero... No hay dudas. Ella hasta ahora ejerce ese derecho político, lo está ejerciendo. Esperemos que las limitaciones y el control por parte del juez de garantía sean correctos. Pero a ella lo que le duele, lógico, que es el bolsillo. Porque la imagen esa de Néstor Kirchner, ¿recuerdan? Me da éxtasis, La caja las cajas fuerte. fuertes. Esa es la situación del matrimonio presidencial. Una voracidad por el dinero. El blanco y la declaración más escandalosa fue la del 2010,
nosotros la denunciamos y lamentablemente recayó ante el juez Ollarvide, y en 4 meses el propio contador Manzanares de los Kirchner dijo que sí, que había operado. Cerraron esa causa, pero ahí se hablaba del enriquecimiento. ¿Te acordás que la ilícito? cerraron? Que después, muchos años después, dijo Ollarvide, me agarraron del cogote, ¿no? Para que la cierre. Ahora, ¿es cierto que en uno de los departamentos donde llevaban los bolsos había una suerte de bóveda, como que una puerta donde... porque era tal la acumulación de dinero en efectivo. Lo de las bóvedas, bueno, siempre se habló, inclusive nosotros junto a Mariana Zubich, que era un poco la que hacía la parte del territorio en Santa Cruz, finalmente Río Gallego y ciudades del sur son pueblos grandes en donde uno habla con el albañil, el arquitecto, y por lo tanto se sabía que ellos construían bóvedas en los distintos lugares para guardar el dinero. Bueno, de hecho, la Casa de Lázaro, ¿se acuerdan cuando creo que fue La Nata que hicieron una nota sobre una entrevista y tenía una pared pintada creo que de naranja, una pintura fresca que después se vio y creo que salió el arquitecto que lo que él decía que era una bodega. Era una bodega. Claro, era una bóveda. Y otra forma de trasladar, que se cuentan los dólares, de trasladar los dólares, era porque decían que se necesitaba leer los diarios en Santa Cruz. Y en vez de ir los diarios, ahí abajo, en realidad iban los dólares. Claro, ahora, esta es la primera resolución para hacer efectivo el decomiso, ¿no? Sí. Yo decía que Cristina hizo muchas presentaciones para quitarlo de la órbita del top 2, pero efectivamente ha sido el top 2 finalmente que tomó la resolución. ¿Cómo se hace efectivo? ¿Cuándo? ¿A partir de qué momento? O sea, a partir de esta resolución ya Cristina no dispone, o en este caso sus hijos, de los bienes. ¿Es un proceso largo? ¿Cómo es? No, a partir del 5.º día ya queda firme esta resolución. ¿Ellos la pueden apelar? Y ya, y no. Ya está. Sí, no, ya ellos, no la puede. ellos la apelaron. Exacto, perdón. Porque querían ir por el lado civil y no por el decomiso penal. Que no vaya el lado civil es la extinción del dominio, pero se tomaban 6 o 7 años más. Claro, pero ocurre una cosa acá, por eso dije que no y después me corregí y dije que sí. Por el fuero civil sí pueden. Claro. Ellos pueden recurrir. Pero esta causa penal ya tiene sentencia firme. Pero no sé cómo influye. La apelación... A ver, sí. Antes de que se decomise, la justicia le da la posibilidad a la persona que demuestre cómo adquirió ese bien. Le va a decir, señor, perfecto, usted tiene 140 propiedades, excelente, demuéstreme cómo las adquirió. ¿Con el producto de qué? ¿Para qué? Para que esa persona tenga el derecho de defensa y decir, no, espere, esto es de una sucesión, lo heredé de un abuelo, esto no es un producto comprado por mí, etcétera, etcétera. De hecho, la resolución creo que dice que van a escuchar o le van a dar el derecho de escucha a los terceros, que son Máximo y Florencia, los hijos, para ver si demuestran cómo tienen los bienes. Vos tenías algún dato de eso, ¿no, Jenny? Está claro que eludieron la justicia con una cesión de derechos y acciones hereditarias en la sucesión de Néstor Kirchner. Claro, por eso me señalan eso que señalaban acá. Y por otro lado, lo que me habían dicho a mí es que se puede ir a la Corte, pero la Corte es la que va a tener los bienes. Entonces... Y además la causa vialidad en cuanto a las condenas ya tiene sentencia por eso mismo. firme. Entonces, lo que me decían es que ahora solamente... Ahora, ella ya no tiene poder de acceso a esos bienes. Ya está, ya los perdió todo. Ahora es la Corte Suprema, como vos bien señalabas, la que va a decidir y es en el tiempo que estábamos señalando. A ver, lo que hay que tener en cuenta es que no hay posibilidad ya de que puedan obtener absolutamente nada más allá de lo que vos bien señalabas, que le van a dar la posibilidad a ellos dos. Pero bueno, pero Lázaro, un detalle de Lázaro. Si a vos te dan esa posibilidad, ¿sí? Para que vos ejerzas, que vos digas, no, esto yo lo adquirí de esta manera, por lo tanto, no me lo pueden tocar, ¿sí? Y no lo haces, ya está, perdiste el derecho de demostrar que esos bienes no son producto de cosas ilícitas. Es que los hijos tienen el dinero y las propiedades de los padres, que dicho sea de paso, son todos bienes conyugales adquiridos siempre viviendo de sueldos del Estado. Claro, ¿te parece? O sea, el blanco siempre viviendo de sueldos del Estado. Y lo que hicieron, el 50% de Néstor Kirchner le correspondía a los dos hijos y ella aprovechó la sucesión, como hacen muchas familias, pero en este caso claramente para eludir el proceso judicial que tenía por corrupción, para insolventarse. Y lo último, es una maniobra. Lázaro Báez, de muchos de estos bienes que le incautan ahora, que son casi un centenar de propiedades, de muchos todavía cobraba alquileres. Sí. O usufructo. Así que bueno,
Vamos a ver, recién ustedes veían, ¿no? El tuit de Cristina con muy destemplado, ¿no? Creo que esto la ha puesto muy nerviosa. Gracias, Morán, por haber venido. Muchas gracias. Ha muchas sido gracias por la muy invitación. amable, muchas gracias. Bueno, al doctor Trinidad le voy a pedir que se quede un minutito más porque mire el